digamos que, pues eso, siempre he sido muy exigente a nivel de entrenamiento conmigo mismo y me notaba como estancado. Yo tenía un buen físico y un gran físico, pero decía, necesitaba como algo una motivación extra. La mayoría de las personas que tenemos un poco de dismorfia corporal, los que vamos al gimnasio, solo faltaba que digo, bueno, al final eso no es salud, yo entreno por salud, aunque lleguemos a unos extremos que no es saludable en competición, pero digo, solo falta que si soy, digamos, tengo dismorfia corporal o soy un poco vigoréxico sin tomar sustancias, solo falta que tomase sustancias. Entonces ya apaga y vámonos, ¿no? Diría, es que estarías toda la vida y es que al final te estás matando por dentro y al final el deporte es salud, el ejercicio es salud y yo no concibo eso realmente. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy me atrevo a decir que viene un gran invitado porque en 2023 nos sorprendió dentro de las categorías más pesadas que hemos visto dentro del culturismo con su gran físico y también que se obtuvo con su gran tarjeta profesional. Así que hoy tengo el honor de presentaros a Salva WNBF Pro. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, tío? Muchas gracias por invitarme al podcast. Muy bien todo, la verdad. Nada, simplemente vamos a hablar de temas muy interesantes dentro de lo que es el culturismo natural. Quiero saber cómo y queremos saber cómo Salva ha conseguido ese gran físico que desde hace quizá tiempo no veíamos físicos tan masivos dentro de en la categoría pesada de lo que es WNBF. Y simplemente vamos a hablar de la trayectoria, el cómo te ha llevado o te has llevado a ese 2023 con esa tarjeta profesional y ese año de competición. Pero antes, retomando un poco todo el inicio, antes de todo, para quien no te conozca, ¿quién dirías que es Alba? Pues a ver, Salva es un chico que le gusta mucho entrenar, que de pequeñito hacía artes marciales, de ahí le vino pues eso, preparaciones físicas, le vino las ganas de por levantar hierros, por decirlo así, y con ganas siempre de superarse. Y bueno, eso, una lesión de rodilla me hizo dedicarme 100% al levantar pesas y pues hasta ahora. Para ubicarnos un poco, me gustaría saber un poco la edad que tienes, Salva, porque la increíble masa muscular que tienes, yo creo que pocas veces la hemos visto. Para situarnos un poco en orden cronológico de esas artes marciales hasta ahora, ¿qué edad tienes? Pues actualmente tengo 29 años Y la lesión y de rodilla fue. creo que fue 2018, no, 2018-2019 creo, no, a ver. Yo tendría 18 19, hace 10 años o así más o menos, hace 10 años. Vale. eh, bueno, fue la triada, me rompí la rodilla prácticamente y a partir de ahí pues me dijeron que si seguía entrenando a ese nivel y a ese, digamos que yo estaba en la selección española. Y entonces me dijeron que si seguía ese nivel, probablemente me quedaría cojo a los 40. Entonces tuve que dejarlo de lado y dedicarme 100% a entrenar. ¿Qué deporte de contacto estabas practicando en ese momento? Pues hacía judo y lucha. Hacía grecorromana, sambo, grappling, brazilian. Es bastante complicado y me parece también raro el tema de una lesión de rodilla. Luego, para poder extrapolarlo al culturismo, la primera solución sería la categoría Men's Physique, pero vemos que todo lo contrario. Esa rodilla se desarrolló muchísimo más trabajándola y potenciando las piernas que nos has presentado en este 2023. ¿Cómo fue esa recuperación? Pues al principio tardé bastante en los plazos. De normal la gente suele estar entre 6 y un año, más o menos, postoperación y tal. A mí me costó bastante, incluso a nivel psicológico, y estuve un año y pico, casi año y medio, hasta yo volver a sentirme. Pero bueno, al final yo lo que pensaba era que al final la rodilla es el motor, bueno, el cuádriceps es el motor de la rodilla, y si quería que en un futuro pues todo fuese bien y no tener problemas y tal, cuando ya fuese más mayor, pues tenía que darle caña a las piernas, siempre con cabeza, pero
Son 10 años de entrenamiento, pero ¿te consideras, bueno, me has comentado que dentro del arte marcial también estabas dentro de la selección española, es decir, que no es moco de pavo, eres una persona que todos los deportes quizá que ha ido practicando se le han dado bien y tras 10 años practicando, 10 años preparándote para lo que es realmente el culturismo, ¿te consideras con buena genética? A ver, yo creo que no. Yo creo que al final es más trabajo duro y la mentalidad. Al final, pues eso, trabajar muy fuerte, bueno, cerca del fallo, intensidad muy alta. Al final, yo creo que más que genética es trabajo, en mi opinión. A lo mejor desde fuera se puede ver diferente, pero bueno, yo creo que todos tenemos un poquito, bueno, somos un poco a lo mejor vigoréxicos dentro. Sería un poco hardcore, pero sí, como que nunca tenemos suficiente. Obviamente sí que una predisposición genética acompañada de un buen trabajo va a dar mejores resultados, pero por ejemplo hay personas que un ambiente, árbol genealógico, genética en la familia, pues no le da tantas ventajas como podría ser, por ejemplo, yo que estoy en el equipo de Chipi, por ejemplo, un Sergio Blanco, un Álvaro, que tienen mucho trabajo detrás, obviamente, pero son personas súper geneticadas. En tu ambiente familiar también tenéis como esa genética o realmente tú eres el que ha ponderado en todo esto? Pues en mi familia realmente, bueno, yo he salido de la parte de mi madre, que somos más grandes. La familia de mi padre pues no son tan grandes, pero realmente ni mi padre ni mi madre hacen deporte. Digamos que a nosotros nos lo inculcaron a mi hermana y a mí desde pequeñitos y nos gustó y seguimos con eso, pero realmente ni uno ni el otro. No, y a mí me ha pasado todo lo contrario. Por ejemplo, yo tengo la mayoría de mi árbol genealógico, son la mayoría diabéticos y yo empecé con el deporte muy, muy tarde, después de pasar por un sobrepeso, obesidad infantil y he cogido ese gustillo al deporte muy, muy tarde, cuando ya era bastante difícil de coger. Aún así, pues intentar arreglar el pasado me ha llevado a que este 2023 también pasado pudiera competir, no con un mejor punto ni con una mejor sequedad, pero pudiendo salir de ese estado que también me ha costado bastante desde ese punto de inicio. A mí lo que me gustaría saber que tras esa lesión, 10 años pues preparándote, disfrutando de lo que es el deporte de los hierros, ganancias de masa muscular, volúmenes, definiciones, ¿qué es lo que te llevó a competir? Pues a ver, realmente en un principio yo no seguía mucho el culturismo, ¿vale? Sí que es verdad que lo seguía, pero no como actualmente, obviamente, pero, y digamos que empezó como eso, una forma de apretarme un poquito más, tener una motivación extra para mejorar, y lo que pasa es que, pues eso, empecé, me picó y dije, pues vamos a tope con ello. Yo creo que yo también me siento muy identificado desde hace 5 años que tengo a mi preparador actual, que es Chipi, y que antes como que esa desmotivación por intentar como superarte a ti mismo a veces se apaga un poco y cuando le tienes que rendir cuentas a alguien, que es a esa persona que le pagas, como que te motiva un poquito más para demostrarle principalmente de lo que estás hecho y hacia donde realmente quieres llegar a esos objetivos que habéis pautado principalmente. Pues me gustaría saber cómo fue exactamente como esa transición de lo que es quiero competir a lo que es la competición. Tenías un físico bastante hecho, pero ¿qué año exactamente te salió esa idea de poder competir? Pues creo que fue 2021 que empecé con el equipo Titan Series, que los conocí gracias a Salvador Twins, a los gemelos, que yo trabajaba en un gimnasio y ellos iban allí a entrenar y tal, y hablando, me comentaron y tal, y pues eso, digamos que empecé con ellos volumen y tal, y bueno, más bien normocalórica. eh, Y bueno, eso, empezamos primero poco a poco, para sobre todo al principio el tema de conocerme, tema de cómo iba de movilidad y demás, trabajo específico. Yo vengo con bastantes lesiones por todo el tema del judo, lucha, los deportes que hice con anterioridad. Entonces digamos que tenía que controlar antes muchos parámetros para que en todo el proceso de competición no fuese
bueno, que no me rompiese por el camino. Y aún así tuve algún sustito, que si quieres ahora después te cuento. Sí, perfectamente. Si quieres, ahora hablaremos un poco de cómo ha sido esa recuperación también y de contratiempos que has tenido en la preparación, que obviamente hay contratiempos y lo difícil. A mí lo que me gustaría saber, que más o menos con el físico hecho, quizá ese posible estancamiento que me has comentado, la mayoría de lo que es la población, cuando se encuentran frente a esta barrera, lo primero que acuden es quizá ayudas farmacológicas. A mí que me gustaría saber por qué esa decisión del culturismo natural. A ver, porque principalmente yo lo digo, si Yo creo que cuando pasas esa barrera y te pones frente a ayudas farmacológicas, porque no dejan de ser una droga, es como cualquier otra droga, ya sea el alcohol, eh, cualquier otra droga recreativa que te expones a situaciones que no puedes controlar. Y yo creo que más o menos ese factor psicológico del cual comentas, el poder no controlar tu físico, tu estado anímico para verte bien, afecta bastante. Yo creo que sí que obviamente de hacerlo natural es mucho más saludable y dependiendo del extremo en el cual lleguemos, que obviamente eso no es saludable mantenerlo a largo plazo, pero salir y entrar de esa manera, de la mejor manera posible, junto a una buena preparación, también ayuda a eso. Así que me gustaría hablar un poco de cómo abordas ese tipo de lesiones, porque me has comentado que aparte de la rodilla has tenido varias preocupaciones. Es una sí. cosa bastante común, aunque el culturismo sea un deporte bastante seguro, porque obviamente pues realizando una buena técnica, ajustando la selección de ejercicios a las palancas y la biomecánica de cada una de las personas, yo creo que es de los deportes más seguros. Yo he practicado pocos deportes como tal, pero dentro de lo que es el típico deporte de contacto o fútbol, que es lo típico aquí en España, dentro del culturismo veo que he visto que es cuando menos me he lesionado y lo más seguros. Principalmente, ¿cómo abordas ese tipo de lesiones y cómo sales de ellas? Mm. Pues bueno, al final yo, por lo que te he comentado, de los deportes que hacía con anterioridad, pues he tenido bastantes lesiones, tema de la rodilla, rotura, pues bueno, la triada, se me salieron las dos clavículas. Como sabes, en Team XP hemos ayudado a muchísimas personas y tenemos muchos casos de éxito. Si realmente quieres dar ese cambio y conseguir esa nueva versión para que te ayudemos a lograrlo, tienes un formulario en la descripción donde rellenándolo nos pondremos en contacto contigo para ayudarte de la mejor manera. Rellénalo y lo haremos. Eh, Fisuras en costillas, bueno, bastantes cositas. Entonces, ¿qué pasa? Pues al final, aunque intentes trabajar la mejor técnica posible, pues te pueden salir problemas. Por ejemplo, al final en la preparación, durante la preparación, tema de al tener la rodilla así, pues tengo bastante facilidad para que se me inflamen los tendones de las rodillas. En el momento fuerzas un poquito, se inflama el tendón, tienes que mantener cargas o incluso bajar un poquito, aguantar, dolor disipa, seguimos un poquito. Tuve que, pues eso, librar con tema de pues, dolores en los tendones, de las rodillas, tema hombro, creo que en la tema de competición y tal no he tenido ningún problema en tema de preparación y tal, pero por ejemplo, sí que tuve un desgarro en el pectoral. Así que ahí, pues sí, no avisa, un desgarro. No me afectó en el físico, pero un poco más y no me da tiempo a prepararme, porque creo que Yo creo lo que tuve el típico síntoma de un desgarro muscular, corrígeme si me equivoco, es como un hematoma y obviamente esto de cara a la estética pues se ve claramente perjudicado. exacto. Se me salió una fibrosis, tengo una fibrosis en el pectoral derecho y realmente fue con una carga que fue justo, acabé etapa de fuerza, digamos, y empezamos otra vez etapa de hipertrofia. Y justo el primer día de aprovechar las ganancias de fuerza del mesociclo y tal, ¡pum! Rotura. Y estuve pues 3 meses que no pude hacer ni nada. ¿A cuántas semanas o meses previo a la competición? Pues yo empecé la definición creo que en febrero y yo me rompí en noviembre. O sea que un poco más y no me da, porque claro, era después proceso de recuperación, readaptación, pierde el miedo, vuelve a hacer pectoral, ¿sabes? Entonces, pues bueno, al final todo salió bien, pero bueno, pues eso, tengo una fibrosis que incluso actualmente, en etapa de volumen y tal, que bueno, entrenando, pues tengo molestias.
Entonces, pues Totalmente. Y yo creo que el aspecto psicológico también, como ese miedo a que haya habido un dolor previo, también afecta bastante. Yo lo digo porque yo también tuve como una pequeña tendinitis en el hombro que solo podía hacer empujes planos en la preparación y una preparación ya era suficientemente difícil y encima si estamos hablando a niveles de porcentaje graso de culturismo, que se le tenga que añadir una lesión o molestias previas que complican bastante la cosa. Yo creo que ahí el control, selección de ejercicios y el saber dónde estás, obviamente pues ayuda bastante. Si obviamente no puedes hacer un press banca, pues no somos powerlifters, vas a tener que adaptar la selección de ejercicios para estimular el pectoral y ya te digo, semanas o meses previos. Da igual buscar el mejor perfil de resistencia los grados de aducción o abducción del húmero que vas a tener que estimular el pectoral como sea para mantenerlo lo máximo posible y llegar a la competición, a pegarte 4 flexiones y bombear el pectoral. Y yo creo que es bastante importante el aspecto psicológico y la mentalidad. Y yo creo que si te curtes bastante antes con una preparación dura y eso, sabrás gestionar y no tirar la toalla por estas... no son pequeñas cosas porque sí que joden y seguramente aún tengas un poco unas lagunas de ello, pero de manera de gestionarlo yo creo que es muy importante. Adentrándonos en este 2023, que hemos descubierto un físico de Salva brutal, ¿cómo lo describirías tú? no, no sabría decirte. La verdad que sí que es verdad que me decían que se veía bastante masivo. Yo al final, pues, no sé, toda la vida entrenando, por decirlo así. Entonces, no podría, no sabría decirte, la verdad. Yo creo que cualquier competición es un cúmulo de emociones y yo creo que con todo lo has conseguido es como ha sido una montaña rusa que no ha parado de subir. Como has comentado, ese aspecto vigoréxico o ese aspecto que tienes muy meticuloso en tu físico, ¿cuáles dirías que son tus puntos fuertes y tus puntos débiles? Pues creo que puntos débiles podría ser la profundidad de los cuádriceps, los cortes y a lo mejor los brazos, creo. Y punto débil, pues glúteo, femoral. Bueno, ahí habrían bastantes, creo yo, digamos. Y, Lo que es la cadena posterior, digamos. y a nivel personal de cómo es Salva, ¿qué dirías que es lo que caracteriza de ti? A ver, pues soy bastante autoexigente conmigo mismo y creo que es un problema. Tiene parte buena y parte mala. Entonces, incluso para el tema del trabajo y tal, yo creo que eso sería lo que pues, te ayuda a conseguir objetivos, pero también te tiras piedras sobre tu tejado. Yo creo que hay una línea muy fina de entre ser lo que es ser atleta. Obviamente un atleta es muy exigente, siempre no va a ser conformista, va a querer mejorarse y yo creo que el punto, la línea el cual sobrepasar esto y estar todo el día como rayándote por tu físico, querer mejorar, también es bastante complicado, pero es una cosa que yo creo que van bastante de la mano y si quieres como ser uno de los mejores o quieres tener esa mentalidad, vas a tener que acarrear con eso. Así Mm. que adentrándonos ya en plena preparación, aparte quizá esa molestia un año previo al año de competiciones, ¿qué dirías que ha sido lo más duro de la preparación de 2023? Lo más duro, a ver, pues yo creo que es el hecho de llegar a ese porcentaje graso porque era mi primera vez. Nunca había llegado a ese extremo y no sabía nada, ni las sensaciones. A ver, lo típico, te pueden decir, te pueden contar, pero hasta que no lo vives, hay un mundo de lo que te dicen hasta que tú lo vives. Entonces, claro, yo trabajo de entrenador personal, doy entrenamientos presenciales, entonces, ¿qué pasa? A mí lo que más duro se me hacía era tener que hacer un entrenamiento presencial y yo no poder estar de pie, de la fatiga y de lo mal que estaba. O sea, eso fue ya bastante hardcore. Por un lado eso, y el tema de, si quieres después te cuento, tuve problemas en plan, bueno, analíticas, me estaba muy cansado, me mareaba, tal, y tuve que estar haciéndome analíticas para ver cómo era mi estado de salud. Pues digamos que eso fue lo más difícil. Yo creo que a nivel de día a día es lo que dices, hasta que no lo vives en tus propias carnes, no sabes lo que es.
Tuve la suerte que no era de mi primera definición que llegaba a calorías muy, muy bajas. Lo he comentado varias veces por un pasado de sobrepeso obesidad, como te he comentado, y un TMB bastante bajo. Y había tocado, por ejemplo, 1600 1700 calorías varias veces y obviamente pues ahora en preparación las tuve que volver a tocar. Y Mm. obviamente cuando pasas por esos procesos anteriormente, luego se te son un poquito más fáciles, aunque obviamente la preparación fue muy difícil y aunque hasta que no lo vives en tus propias carnes, no saber lo que es el insomnio, el levantarte súper cansado después de ese insomnio y tener que acarrear tu día a día. Yo también he sido entrenador personal presencial anteriormente y con alguna definición sí que se hace muchísimo más duro el tema del trato de la persona, el poder como desenvolverte perfectamente para poder tratar y hacer tu trabajo. Y me siento muy identificado con lo que comentas porque yo también, una de las anécdotas que tengo y que me ha acompañado sobre todo las últimas semanas de preparación es ir andando por la calle agarrado de la mano de mi pareja y tener que y fallarme las piernas y tener que sentarme por algún lado porque realmente como si salieras de un entrenamiento de piernas y eso constantemente, constantemente, cada 5 minutos fallarte una pierna. En un paseo, por ejemplo, 5 o 6 veces, fallarte la pierna. Y eso es bastante jodido que hasta que no lo experimentas o tienes una actividad física bastante normal, no sabes lo que es. Sí, yo también me acuerdo una anécdota que estábamos en verano, no sé si hacían entre 28 y 30 y pico grados, y yo con chaqueta. Y yo digo, no puede ser, y tenía frío. Y seguía Yo, teniendo, claro, el porcentaje graso y todo, o sea, son cosas que lo dices y dices, no, no puede ser, pues sí, todo totalmente. nuevo. Mm. Yo también soy una persona bastante friolera y cuando la mínima noche o algo, en pleno agosto, que hace una calor que te mueres, la piel, al tener tan poca grasa, eres más receptivo al frío y fuera coñas porque es totalmente verdad. Así que me gustaría hablar un poco sobre, ya que hemos comentado anteriormente que sí que el culturismo natural es un deporte, una práctica más saludable obviamente que el culturismo con uso de sustancias. Pero me has comentado que has experimentado alguna que otra contratiempo o bache a nivel de analíticas. ¿Qué principalmente contratiempos te has encontrado en ese aspecto? Sí, pues a ver, yo de normal en verano y tal, por tema de cambios de temperatura, pues me dan como bajones de tensión y, y empezó a hacerse un poquito más notorio por la definición. Pues a lo mejor yo me acuerdo que tenía que ir a entrenar y yo iba andando al gimnasio y ya solo de ir andando con el calor, yo llegaba y decía, pues estoy mareado, si es que y tenía como un bajón de tensión y decía, bueno, pues ahora a ver qué hago. Entonces ya eso se repitió en el tiempo, a lo mejor había veces que sudores fríos después de tal, y decía, vale, total que yo voy a un médico privado y entonces me dijo, bueno, vamos a hacer unas analíticas, tal, y a ver qué tal. Vale, yo también me calentaba mucho la cabeza el tema de la testosterona, cómo estaba en rango y tal, porque me gustaba, pues bueno, mi idea era ver cómo iba fluctuando en función al momento de preparación, ver cómo iba. Entonces, hablando con ella y tal, me dijo, vale, pues ya que estamos, pedimos esto, esto y esto. Pedimos una hormonal, una general, tal, vale, lo vemos. Claro, pues salió bastante mal, pero me dijo, bueno, vamos a mirar, bueno, digamos que creo que me hice 3 o 4 analíticas durante la preparación y después ya post y demás, para ver cómo estaban todos los datos. ¿Qué pasa? Que en la parte final de la preparación, la analítica, la creatinquinasa me salió, había reventado. Eso, estaba Pero altísimo. si mal no recuerdo, la CPK es un valor que de por sí en deportistas que ya tienen un estrés con la fatiga, con el entrenamiento, ya sale alterada. Claro, entonces se sumó a que el colesterol me salió mal, nunca me había salido mal, la insulina la tenía bajísima, me salieron como 4 o 5 parámetros que de normal siempre estaban bien, súper afectados. Y era porque el hígado lo tenía bastante tocado. Y Eh, en base a eso, ¿cómo lo solucionaste? vale, pues entonces me dio un antioxidante, y entonces a partir de ahí simplemente
hicimos un seguimiento, ¿vale? Para, digamos que era como que estaba saturado de todo lo que tenía que sintetizar y no daba. El hígado no daba para poder sintetizar todo eso. Entonces simplemente me dio eso, un antioxidante natural y vimos a ver cómo seguía las analíticas. Y la verdad es que mejoré, pero realmente tú no notas que mejoras realmente. Tú dices, bueno, sé que estoy algo mejor porque me he hecho otra analítica y la cosa está un poquito mejor, pero realmente no notas una mejoría, ¿sabes? Físicamente ni nada. O sea, tú estás hecho un trapo igual, ¿sabes? Totalmente. Yo creo que has tenido una preparación de palos, molestias anteriores, valores en la analítica que te hacían pues tu día a día un poquito más duro. Yo me acuerdo también de esta pequeña tendinitis en el hombro que la estuve tratando con un fisio y sabía que cada vez que me acercaba más a la fecha, las calorías apretaban más, el estrés, el porcentaje graso también se acercaba más a ese punto de competición, la lesión también iba a más y sabía que no se podía solucionar a corto plazo con la preparación de por medio. Sabía que cuando seguramente iba a revertir esas sensaciones a nivel de salud interna, porcentaje graso y salir de ese estado de competición, la cosa iba a mejorar. Así que, obviamente, pues incluso con un pasado brutal de deportista y atleta que eres, obviamente, pues sí que quizá podríamos decir que tienes una predisposición a esas lesiones un poquito más pues fuerte a lo que sería una persona normal. Eso también es pura genética. Hay personas que tienden más fácilmente a lesionarse, hay personas que nunca se lesionan y aquí, como nos comentas, pues hay que medir un poquito más todo eso para saber dónde nos adentremos y obviamente pues un atleta natural, aunque no sea con ayudas, tiene que tener el mismo cuidado como el que podría ser una persona que usa química perfectamente. Así que, adentrando un poco en esas competiciones de 2024, te presentas a tu primera competición, que si mal no recuerdo es el regional de Cantabria en Santander, y te proclamas campeón. ¿Te esperabas eso? Pues, a ver, tengo que corregirte. Al final quedé tercero en el campeón se supone que de mi talla, pero en el overall, creo, Vale. el final quedé tercero. Pero realmente, eso, yo creo que fue cuando mejor me vi. Porque eh, yo creo que también puede ser cosa mía, creo que cogí el punto o un punto muy óptimo bastante pronto. Entonces a mí lo que me costó es aguantar, digamos, ese punto o seguir rascando durante tiempo. Entonces, yo creo que a mí me pasó eso en Santander, porque en Santander sí que me cargaron en escalera. Entonces, la verdad que me vi como nunca me había visto, Pero, definido y... y Dime, dime. y lo complicado fue quizá mantenerlo. Ostras, estamos hablando de un mes y 1 o 2 semanas hasta el Nacional. Creo Sí. que lo más duro fue, en comparación a lo que dices, tu físico se vio muy mejorado en Santander, pero quizá no tanto hacia el Nacional. Exacto. Mi perspectiva fue, o sea, yo lo que vi creo que fue eso, no sé cómo se vio desde fuera, pero yo noté eso, como que pillé un punto óptimo al principio, me vi muy bien y conforme pasaban las competiciones mi cuerpo se iba desgastando. Ya me costaba, yo bombeaba, no bombeaba igual, eh, o eran cosas mías, puede ser, al final la cabeza ya sabéis. Entonces era eso, era como que pillé un punto muy óptimo, me cargaron bien tal y salí yo muy contento del físico que saqué en la primera competición. Lo he comentado anteriormente también con otros podcasts que he traído a Chip y yo creo que el tema de la calentarización ahí es súper importante porque aún tenemos como esa visión y las personas como desde fuera lo ven como muy fácil, es prepararse y mantener el físico, pero realmente comparando con el culturismo con ayudas de manera natural, como no es tan fácil el volver a cargar ese cuerpo, típicas descargas, cargas y volver a conseguir el físico no es tan fácil y obviamente cuando llegas a ese pico máximo de potencial genético o preparación y físico, es muy difícil el volver a conseguirlo. Así que sí que, ostras, una preparación desde febrero son muchos meses de cara y obviamente, pues Sí, dependiendo de cómo fluctúe la persona, a la que llegues una vez de tu físico y no sea en la competición que quieres, se hace volver muy, muy, muy difícil a conseguir ese físico. Aún así, vimos que
volviste a competir una semana después en el Regional de Valencia. También te proclamaste campeón en tu categoría y luego a final de mes saliste en AECN y te proclamaste también campeón. Aún así, con Sí. el físico quizá que no tenías en mente, pudiste conseguir esa plaza. ¿Y cómo te sentiste tras esos logros? Pues la verdad que no me lo esperaba. Porque, por ejemplo, eso, digamos que saqué muy buen físico en Santander y en Valencia, y ya en ICN, en Salamanca, tuve un problema, pues, con tema de un amigo mío que falleció, y, y no se lo dije ni a mi entrenador, se lo dije después, porque yo, esa semana antes, el tema de estrés, tema de ansiedad, todo lo que viví, yo no sé ni cómo saqué el resultado que saqué en Salamanca, la verdad, porque yo me veía retenido, me veía mal, creo que fue el peso más alto que di en el pesaje. eh, y digamos que se hizo bastante duro. Yo creo que a partir de Valencia mi físico fue hacia abajo por todo lo que pasó. Cada vez dormía peor. Psicológicamente ya lo llevaba mal porque era como que y me intentaban rascar para bajar un poquito más. Lo hacía todo y era como subirte a la báscula después de todo el esfuerzo, porque dices, vale, metes tus X horas trabajando. Al final yo decía, es que el periodo competitivo era como otro trabajo más. Entonces haces tus X horas trabajando, haces tus X horas de preparación, lo haces todo al 100% y la cosa no va, y la cosa no va, y la cosa no va. Hostias, psicológicamente eso era bastante durillo. Te entiendo perfectamente y yo creo que lo has comentado muy bien. Una preparación es como otro trabajo más. Tienes que echar tus horas de posing, tienes que echar tus horas de entrenamiento, tus horas de cardio, tus horas de pasos y obviamente pues todo lo que acarrea una preparación y más cuando estamos hablando de una competición que, bueno, tú eres de Valencia, irte para Salamanca, yo también fui para Salamanca. Son 8 horas en coche. No sé si tú fuiste en coche, pero es prepararte todas las maletas, toda la comida, todo lo que te tienes que llevar, que eso es generarle un estrés extra. Y cuando ves que lo estás haciendo, estás sacando ese 200%, ese máximo esfuerzo, y ves que los resultados no acaban de salir, sí que es un poco frustrante el poder decir, hostias, es que quizá mi cuerpo no está reaccionando como debe. A mí me gustaría saber este periodo competitivo hasta el nacional, ¿cómo lo gestionasteis a nivel nutricional? Me has comentado que empezó como una bajada de calorías. ¿Cómo lo Mm. gestionabas principalmente? Pues creo que la idea era apretarme todo lo que pudiesen para el nacional. Y lo que pasa es que es eso, mi cuerpo ya decía, que no, es que no tiraba. ¿Qué pasa? Que al final tocamos bastantes variables y tal, y el cuerpo no. Y yo dije, mira, pues voy a coger vacaciones, porque yo tengo bastante estrés por tema de trabajo y tal, y en el momento cogí vacaciones, una semana creo, semana y media antes del Nacional, pegó una bajada del peso. O sea, todo lo que no había bajado en un mes, me lo bajó en 2, 3 días. Entonces, digamos que de un punto, de una competición a otra intentamos rascar, pero era un cachondeo porque al final era como mi peso, o sea, de normal fluctuaba muchísimo de un día a otro, era brutal las subidas y bajadas que pegaba. Entonces, ¿qué pasa? Eso para la preparación, las medias te las tumba. Entonces, pues eso, fue bastante, psicológicamente bastante duro. Bueno, déficit progresivo, aumentar calorías, tal y cual. Y claro, llegado a un punto, no bajaba y dije, mira, pues voy a coger vacaciones, tal. Y entonces a partir de ahí ya es como que pegó otro cambio el físico. A veces Pero fue como, la gente se piensa que es entrenamiento y nutrición, pero otras variables como el estrés, el sueño o lo sí, que haces día a día también influye muchísimo en la preparación. sí, yo me acuerdo una anécdota que ya casi la parte final, eh, no pude dormir en toda la noche, literal, del hambre que tenía y ansiedad tal. Y claro, me gimnasio abre a las 7. Bueno, no voy a dormir dando vueltas tal. Y dije, bueno, pues me levanto y me voy a hacer cardio. Y a las 7 estaba yo haciendo el cardio que me tocaba esa semana.
porque no podía dormir y me fui a caminar y a hacer cardio. Y le hablé a Carlos y le dije, oye, es que no puedo dormir en toda la noche, tal. Y me dijo, bueno, es que vas por buen camino que ya estás casi. Totalmente. Literal. Yo también me acuerdo de una anécdota, me acuerdo que mi pico de bajada de calorías, hice como una pequeña bajada, bueno, la bajada de preparación hasta el primer regional que yo salí aquí en Cataluña. Hicimos como un diet break de subida de calorías durante los primeros regionales y luego otra bajada hasta final de septiembre, que es cuando volví a competir en ACN. Me acuerdo que en esa vuelta a la bajada fue lo más duro y una anécdota que tengo, me acuerdo, es que, de Chipi, que ese mismo fin de había el regional de Madrid y también había el clasificatorio de AECN. Y me acuerdo que él salía del sábado de sacar los competidores en Madrid y el domingo iba para Salamanca para pues los atletas y los que salíamos en Salamanca. Y me acuerdo que tenía que hospedarse en el apartamento que había cogido yo, que estábamos con unos familiares y me quedé dormido y él se quedó como media hora por la manzana porque no sabía dónde estaba el número y no sabía dónde llamar. Y yo, de no dormir una mierda, me dormí durante el día, me acuerdo el día antes de competir, me dormí como 4 horas y el tío se quedó por la manzana que no sabía dónde estaba el apartamento. Y eso es totalmente, es una verdad en el culturismo. El insomnio está allí y sobre todo en preparaciones de culturismo va a ser muy duro. Principalmente cuando te enfrentas a esa situación, porque yo me acuerdo también de enfrentarme a este tipo de situaciones, el tener que levantarte, hacer un trago de agua. La anécdota como más grande que he podido solapar con el hambre es coger un scoop de aminoácidos y echármelo a la boca. ¿Cómo afrontas tú ese tipo de situaciones para no ir a la nevera y reventarla? Me iba, me iba a hacer pasos directamente, o sea, o yo le decía, claro, a mí me pautaban un agua, X agua al día, vale. Yo le decía, yo tenía a Iram y a Carlos, y les decía, yo estoy bebiendo más. O sea, yo tenía hambre, bebía agua, tenía hambre, bebía agua. Porque es que al final, o eso o me iba a andar. Es que al final, encima, yo soy una persona que le gusta mucho comer, entonces yo los volúmenes los llevo perfecto. Incluso podría comer 5.000 calorías limpias que yo, tú dame que yo como, ¿sabes? Pero, ¿qué pasa? Las definiciones pues se me hacen bastante bola. Entonces, pues yo me acuerdo que me salvó la calabaza y el queso fresco batido. Porque es que si no, con las cantidades que como yo, me faltaban calorías, ¿sabes? Totalmente, yo creo que la selección de alimentos y densidad calórica a base de verduras, frutas que sean más saciantes, este tipo de patata hervida, lo que sea, pues ayuda muchísimo, en este caso la calabaza, ayuda muchísimo a que la definición se haga un poquito más amena. Y yo también soy una persona que cuando empecé definición ya estaba consumiendo como 6 litros de agua y a lo largo de la preparación, cuando empezamos a pautar agua, yo estaba tomándome 7 u 8 litros de agua y me entraban tan ricamente y es que casi no los tocamos porque pesando 70 kilos pues ya me pertocaban una buena cantidad de agua de la que me estaba bebiendo. Y yo creo que también el agua ayuda muchísimo a modo de también variantes como el café e infusiones para poder solapar esa sensación de hambre. Pero sí que va a pasar por la cabeza de todos los competidores para ir a la nevera y atracar, pero yo creo que controlar esa situación y prever lo que puedes hacer también ayuda muchísimo. Y yo creo que prepararte meses antes para que cuando venga esa situación, ¿qué hacer? Ayuda muchísimo, porque si no, la mayoría, yo me enfrenté a muchos juniors que luego hablando con ellos, pues la mayoría se habían saltado la dieta, habían caído por el camino y habían llegado pues a duras penas al tema de los regionales y pocos al nacional. Llegando, bueno, tras esos logros que tuviste en los regionales y también en ICN, en AECN, ¿con qué expectativas ibas al Nacional de WNBF? Pues mi expectativa era estar entre los 6 primeros, realmente. O sea, el primer call-out. Y realmente tuve que renunciar a la carta profesional de ICN por si se daba de ganar la WNBF. Pero realmente mi idea era estar entre los 6 primeros y a ver cómo se daba, cómo se veía el físico, para ver si otro año, pues a lo mejor, porque realmente yo no pensaba que el primer año que compito en mi vida fuese a conseguir lo que conseguí, la verdad.
sea, mi idea era, bueno, pues mira, pues saqué la carta en ICN, perfecto, tal, a ver cómo se da el WNF, pero no pensé que llegaría a eso, la verdad. Entonces, en ese aspecto, súper súper contento, pero era un top 6. Yo creo que con los pies en la tierra eres una persona muy ambiciosa y también lo que hemos comentado de esa mentalidad de atleta, pero obviamente hay que ser realista, pero yo creo que incluso te pusiste las expectativas demasiado bajas, competiste, ganaste tu categoría, te enfrentas al overall y no te proclamas campeón, pero consigues esa tarjeta profesional. ¿Qué significa para ti esa tarjeta? Pues la verdad que mucha ilusión, la verdad, porque al final es lo típico, al final pues sigues en redes a todos los que son profesionales de WNBF, tú los ves, pero no piensas que vas a llegar a eso. La verdad, entonces fue como, pues eso, no un sueño, porque lo típico se dice, no es un sueño, pero sí algo que piensas que quieres hacer y no, nunca lo ves que va a poder ser. Y tras, bueno, recalcando la misma como fue filosofía de esa montaña rusa y ese ascenso en esos logros en tu primer año de competición en 2023, consigues la tarjeta profesional y ¿por qué no vas al Mundial? ¿Qué es lo que te frenó para no volver a competir en un campeonato profesional, bueno, en el Mundial de Seattle? Pues estaba muy quemado. Llegué bastante quemado al final de temporada. O sea, yo al Nacional ya dije, mira, que sea lo que tenga que ser, yo estaba muerto. Me acuerdo eso, que también me afectó bastante el que esa última semana previa al Nacional no me cargaron y mentalmente yo estaba, pues imagínate, yo digo, hostia, la competición más importante, Muerto no en me vida. cargan, no voy cara al aire porque no iba. Y creo que el día antes de competiciones fue el peso más bajo que di yo en toda la... Claro, y no me había encargado ni nada. Yo dije, "Buah, esto va a ser un desastre". Entonces, pues eso, fue durillo, Sí, durillo. yo creo que retomando un poco el tema de la calendarización, si obviamente has pasado previamente con ello, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en este caso Álvaro, el gorila, seguramente lo conozcas, Sí. ha competido como 3 4 años seguidos y el tío pues ahí cada año ha ido mejorando y yo he competido y he debutado este 2023 y es que ni se me pasa por la cabeza volver a competir en este 2024, pero es que hay que tenerlos bien puestos para poder aguantar una preparación y como comentas, desde febrero en esa preparación ya llegas a octubre que si eres obviamente de las primeras veces que pasas por esas sensaciones, volver a aguantar otro mes, porque estamos hablando de un mes de octubre el nacional hasta noviembre el mundial, es muy, pero que muy, muy duro y seguramente es como un impasse de 3 4 semanas que seguramente te volvería a tocar una pequeña bajada, aguantar el físico, el porcentaje graso, insomnio y todas esas cosas que si es obviamente la primera vez que pasas es muy, muy difícil. Así que un poco con esa espinilla de no ir al mundial, me Sí. gustaría un poco hablar de qué objetivos o qué futuros objetivos, hoja de ruta tiene Salva. Bueno, te cuento también que también o sea, decidí no ir al Mundial porque estaba bastante quemado a nivel mental, ¿vale? Pero bueno, mis objetivos para 2026 es la idea, ¿vale? Porque vi el nivel en el último Mundial y dije, "Uf, aquí, aquí hay que meter chicha". Entonces, bueno, eso, digamos que hacer un volumen larguito, porque claro, a final de temporada me dijeron que no sabían si tenía que activar la carta profesional. Claro, yo no fui al Mundial porque acabé bastante quemado y tal, y tampoco al Valhalla, que era el de Alemania. Entonces, estuve desde que acabé el Nacional hasta Navidades, que no sabía si tenía que volver a salir al año siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Me dijeron, no pases de 93. Y dice, pues estoy en 95. Ya estaba, pegó un rebote, pegó un rebote interesante. Entonces, ¿qué pasa? Como eh,
no pases de 93, vale, me tocó bajar, vale, y estaba, era como cada vez que me salía un poquito de mis macros, ¡pum! Mi peso se disparaba. Entonces, como estuve muy retenido desde noviembre hasta casi pues, mitad de enero o así, y ya me dijeron desde la internacional que, pues, que no hacía falta que activase, que compitiese ese año. Simplemente cuando volvies que pagase el tema de la carta profesional cada año y ya cuando tal, pues que saliese. Y dije, vale, pues perfecto. Acabé. Estaba quemado de la preparación y entonces tuve después X meses que no podía hacer nada, ni salirme nada, porque era como tenía que aguantar el punto, más o menos. Y al final, ya cuando me dijeron eso, le dije, mira, hasta 2026 a mí que no me esperen. Y ya pediste mesa para el restaurante que tenías en mente. Exacto, exacto, para comerme 3 hamburguesas. Sí, sí. Totalmente. Yo creo que ese control post competición es muy, muy duro. Aunque también hay que pasar por eso. Yo también he tenido descontroles post competición, de no fallar en nada en toda la preparación, ni un cardio, ni una comida, ni nada. Y obviamente, pues el post competición dicen, o lo que es más teórico, que dicen que tienes que controlarlo, que tienes que obviamente coger porcentaje graso poco a poco, y obviamente pues si eres de las primeras veces que pasas por ello, hay que disfrutarlo. Es No difícil. te estoy diciendo que cojas 20 kilos en un mes, pero obviamente pues deshacerte un poco de lo que es la planificación y ir cogiendo kilos porque indirectamente los irás cogiendo, pero sobre todo yo creo que la clave está en entrenar muy fuerte. Si obviamente pues te pegas los atracones de tu vida y dejas de entrenar, vas a pillar esos kilos, pero muy mal puestos. En cambio, si vas a entrenar, entrenas más duro, más cantidad y obviamente coger la energía de volver a entrenar, vas a coger grasa, pero no vas a coger tanta, pero sobre todo vas a aprovechar ese rebote para pillar la máxima masa muscular también posible. Así que con ello, la última duda que quería hacerte en este primer gran bloque que te he comentado es: ¿qué bases tendría que tener un buen culturista? Yo creo que lo fundamental es la cabeza. Tener bien amueblada, por decir así, la cabeza y ser muy disciplinado. Creo que sería lo más importante, Yo creo independientemente de la genética y de lo que tal, porque si tienes buena genética pero no tienes la cabeza como toca, ¿de qué te vale? Al final te va a pasar otro que tenga a lo mejor una peor genética, pero cumpla con todo, creo yo. Es mi... Totalmente. Yo creo que la cabeza en todos los aspectos, en preparación, en no preparación, sobre todo más en preparación, porque la cabeza juega malas pasadas, pero el tener esa disciplina, tenerlos bien puestos para que aunque te pongan piedras, tener que comer piedras, yo creo que es la mentalidad correcta para poder llegar a ese resultado. Si no, si piensas que esto es un camino de rosas, ya hemos visto que en tu camino no ha sido un camino de rosas, analíticas desajustadas, lesiones, problemas de insomnio. Esto no es un camino de rosas y quien te pinte una preparación de culturismo natural de que es un camino de rosas, obviamente yo creo que no lo va a ser y yo creo que la gestión a nivel psicológico es muy importante para ello. Así que nada, hemos tratado este primer gran bloque, hemos conocido muchas cosas de Salva y cómo ha llegado en esta versión brutal para el 2023. También desde el canal y desde aquí te deseamos lo mejor para ese 2026, ver un físico totalmente mejorado. Pasamos al siguiente bloque, que es de preguntas rápidas, ¿vale? Te voy a decir un aspecto, una palabra y tú me tienes que contestar con la primera palabra que te venga a la mente, ¿vale? A ver qué tal se da. Genial. Termina la frase. Una definición natural es Dura, mejor ejercicio para piernas, sentadilla hack, un sueño cumplido, hacerme profesional como WC Pro. un sueño por cumplir. Es difícil, pero ganar el mundial. Me parece súper lógico y ha respondido a la perfección. Así que vamos con el, bueno, penúltimo apartado que siempre doy, que yo creo que también nos va a servir muchísimo de gran ayuda tras todos estos años dentro del gimnasio. Aunque tu palmarés de trayectoria competitiva haya sido bastante corta, pero también bastante potencial, ¿qué consejo le darías al Salva del pasado? Que crea más en sí mismo, creo yo.
¿En qué aspecto? Eh, en todo, en general. Yo creo que eso, que al final es como que, no sabría explicarte, pero bueno, como que, bueno, soy bastante humilde, entonces yo siempre me pongo objetivos realistas a cómo yo lo veo, mi forma de ser, y muchas veces, pues a lo mejor eso te hace, bueno, no sabría decirte, tío. No, yo creo que seguir tus principios, tu base y el objetivo real, si obviamente en lo que es creer en ti mismo, por ejemplo, si te propones competir en culturismo natural, luego, si pasan 2 meses y ha sido una calentada, que realmente no lo haya sido, que realmente vayas a por esos objetivos, sino eso hace mucho que desear de una persona, que realmente lo que te propongas lo cumplas y que no veas como cualquier cosa, como una pequeña calentada o un pasatiempo. Así que yo creo que también es bastante importante. Y como último apartado, pues una recomendación para un posible futuro invitado que quieres que traigamos por aquí, como hemos hablado de temas tan interesantes como el que hemos hablado en esta charla. Pues a mi compañero de equipo, Sergio. Sergio ya pasó por aquí Ah, y pues, nos recomendó a ti mismo para que pasaras, así que te voy a pedir que elijas a otro para poder hacerlo. a Guillermo Vale. ATG. Vale, vale, sí, 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 también. Fisicazo brutal. Así que me parece una persona también que ha tenido un 2023 muy, muy bueno. Así que me voy a poner en contacto con él para poder traerlo en futuros podcasts. Así que, nada, de verdad, Salva, muchísimas gracias por sacar este pequeño tiempo, hablar cosas tan interesantes, poder contarnos cómo has conseguido esa tarjeta profesional y también saber lo que nos depara de ti en estos próximos años aquí. Así que te lo agradezco. Perfecto, muchas gracias a ti, Abel. Y pues nada, nada, si te ha gustado sobre todo a ti el podcast, házmelo saber, suscríbete, dale like y nos vemos en próximas. Chao, chao.